Descubre el Horta es una iniciativa de un grupo de emprendedores valencianos dispuestos a dar a conocer las cosas hermosas de la huerta valenciana y que muchos se están perdiendo. Bueno, Descubre el Horta es un proyecto de turismo gastronómico y cultural que hemos montado en Borbotós, una pedanía de Valencia. Estamos a 20 minutos del centro de la ciudad, a 20 minutos de la terminal de cruceros, y lo que intentamos es que vengan turistas a aprender a cocinar la auténtica paella valenciana. Para ello tenemos un huerto ecológico en el cual muchos de los productos que cultivamos los utilizamos luego bien para hacer la ensalada o bien para cocinar la paella. Bueno, ¿qué os parece el sitio? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Pues hace mucho frío aquí. La pin. Estamos en el 1 de octubre. ¿Cerveza? Negra. Mira, vamos a probar la cerveza de Mario. ¿De calles? ¡Hielos, Mario! ¡Ey! ¿Qué es eso? Yo digo de calles, digo si comienza. La Big Birra. Color rojo. De calles. Nosotros en gastronomía, aparte de, por ejemplo, que es un evento especial de calçots, podemos preparar todo tipo de cosas que hay en el huerto, pero básicamente la paella. Es lo que queremos mostrar a la gente, cómo se hace la paella de la huerta. Llevo aquí 25 años y yo no sabía hacer paellas y aprendí a hacer paellas aquí. Y bueno, de ver a la gente cómo la hace, pues la paella de pollo, conejo y pato, si es posible, su bachoqueta, paella si es posible, o rochet, garrofón, y si es esta temporada de noviembre a mayo, podemos ponerles alcachofas, que para mí son impepinables. ¿Qué os parece? Bueno, pues que hace un poquito de viento, pero que esto promete, que vamos a comer muy bien. No, es un proyecto muy interesante y además tienes toda variedad de vegetales por aquí para poder ir mirando. Los niños pueden saber de dónde salen las zanahorias y no de un bote. Está muy bien. También tenemos una señora que puede venir a enseñar a fabricar los caliqueños, para enseñar cómo se hacen los caliqueños, a hacer horchata casera, en fin, toda una serie de productos que tienen mucho que ver con la cultura de la huerta valenciana. Y ahora mojamos aquí un poquito, apuntamos hacia arriba.